¿Quién como Dios, queridos misioneros? Un saludo grande en el corazón de Jesús y de la Virgen María. Bueno, continuamos entonces haciendo estas meditaciones acerca del Padre Celestial, tan importante pues en nuestra comunidad y en toda nuestra vida cristiana, la devoción y la relación íntima que debemos tener con nuestro Padre Celestial, nuestro Padre amado. Entonces hoy queremos hablar un poco acerca de cómo se debe entender aquello del Padre Celestial, de Dios Padre, el hecho de que Dios, siendo un Dios amoroso, bueno, justo, pueda castigar, corregir a sus hijos, a los que tanto ama. ¿Cómo se puede comprender eso? ¿Cómo se puede entender eso en Dios? Porque no entenderlo correctamente o olvidar este aspecto también de la vida pues de amor del Padre Celestial puede llevarnos a equivocaciones en la forma de comprender a nuestro Padre y no entender muchas cosas también que nos pueden suceder en nuestra vida. Entonces hay una cita pues muy especial en el libro de Isaías 54:8, en la que se nos habla de que Dios se dirige al profeta y le dice: en un desborde de ira te oculté por un instante mi rostro, pero con eterna misericordia tuve compasión de ti, dice el Señor tu Redentor. Entonces, Dios, que es un Padre amoroso y misericordioso, uno no podría muchas veces de pronto comprender cómo Dios pueda corregir a sus hijos. Si Dios es pura bondad, pura misericordia, ¿podría Dios castigar también? Y para comprender esto y para entender, hay que entender antes toda la unidad que hay en la Sagrada Escritura, porque así nos lo enseña la Iglesia en el catecismo de la Iglesia precisamente, que es bien importante conocerlo, leerlo, amarlo, porque ahí puede uno formarse profundamente y con criterios muy fiables, con criterios enseñados por la misma Iglesia. Es un tesoro de sabiduría el que tenemos allí presente para nuestra formación como misioneros. Entonces se nos enseña que la Sagrada Escritura es toda una unidad, porque Dios es su autor, y como autor es autor tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Y todo ha ido fluyendo, digámoslo, revelándolo Dios a través de una unidad que siempre ha querido y que en el Nuevo Testamento se comprenderá plenamente, y es Cristo nuestro Señor, porque es la palabra que Dios ha dicho y en la cual se nos ha revelado. Entonces, a través de los profetas, en el Antiguo Testamento, de los patriarcas, de los profetas, y en el Nuevo, directamente a través de su Hijo. Ya por eso la plenitud de la revelación. Por eso no se puede nunca ver como algo separado, sino siempre en unidad. El Antiguo Testamento es esclarecido en el Nuevo. Allí se comprende plenamente. Y el Nuevo estaba ya contenido en el Antiguo Testamento, en forma de prefiguración, de signos, de símbolos. Se nos iba anunciando todo lo que después en el Nuevo Testamento iba a ser plenitud con nuestro Señor Jesucristo, y donde se iba a llegar a la revelación plena, a todo lo que Dios quería manifestarnos, que es su Hijo amado. Entonces es el único Dios quien se nos manifiesta a través del Antiguo y del Nuevo Testamento. Por eso esa imagen de que Dios pueda ser un Dios castigador, un Dios injusto en el Antiguo Testamento, donde no se comprenden las cosas que hace, donde es un Dios que quiere castigar simplemente, o que quiere simplemente o se regocija en el mal del hombre, es una imagen errada de lo que es el Padre Celestial, porque Dios desde siempre ha sido un Dios de amor, es su esencia, es su naturaleza. Dios es amor, dirá después San Juan en el Nuevo Testamento. Y Dios no puede dejar de ser amor, ni dejar de ser bondad, ni dejar de ser la belleza, sino que siempre manifiesta esos sus atributos, porque es parte de su naturaleza, en todas las obras que realiza. Ya el mismo hecho de que Dios se haya querido revelar, ya es un hecho que muestra la grandeza de su amor, porque quiere darse a conocer, quiere mostrarse a sus hijos, darles a conocer su corazón, darles a conocer su amor, su plan providente, cuánto les ama. Y no solamente se revela, se da a conocer, sino que además no abandona a sus hijos después de la caída, del pecado, de la desobediencia de nuestros primeros padres, del pecado original, y después de la desobediencia de los hombres, de nosotros a través del pecado. Dios no nos abandona, ni se olvida de nosotros, sino que su amor y su misericordia es tan grande que nos entrega a su Hijo para nuestra salvación. Por eso ese Dios de amor
para poder entenderlo. Hay muchos otros textos del Antiguo Testamento que nos manifiestan su misericordia y su amor. Está lleno completamente, basta leer inclusive superficialmente el Antiguo Testamento, los libros del Antiguo Testamento, los Salmos por ejemplo, para encontrar por todas partes signos y muestras del amor de Dios, para encontrar por todas partes expresiones profundas del amor, de la ternura, de la cercanía de Dios para con su pueblo, para con los que Él ama. Por ejemplo, allí mismo en Isaías 49, 15, 16, el Señor habla del amor que tiene por sus hijos, que es más grande inclusive que el amor de una madre por su hijo. Que aunque una madre abandonara a su hijo y se olvidara de él, él nunca se olvidaría de su pueblo, de sus hijos. O en Oseas 2:14, yo mismo la seduciré, la conduciré al desierto y le hablaré el corazón. Es un Dios tierno, cercano, amoroso, cuyo amor es más grande que el amor de una madre por su hijo. Es un Dios que se acerca, que seduce al corazón, que es cercano. O en Ezequiel 33:11, por ejemplo, dice el Señor, por mi vida, oráculo del Señor, que yo no me compadezco en la muerte del pecador, sino en que se convierta y viva. Es un Dios que inclusive al pecador que se ha alejado de Él, que le ha ofendido con el pecado, Dios no desea castigarlo, despreciarlo, olvidarse de Él, sino que desea su conversión, que reconozca su amor, que se deje amar por Dios, que conozca su misericordia y su amor infinito. Y qué decir, por ejemplo, especialmente en los Salmos, donde por todas partes se manifiesta la bondad de Dios, su misericordia. Por todas partes se muestra la obra que Dios ha realizado. Inclusive invita el Salmo 149 a alabar a Dios y alegrarse en Él, porque el Señor ama a su pueblo, dice el Salmo. El Señor ama a su pueblo. O el Salmo 117 que dice, dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Y todo el Salmo, este Salmo 117 es toda una acción de gracias a Dios porque es eterna su misericordia, por las obras que ha realizado, porque son maravillosas, porque son grandes. O el Salmo 6 que habla de que Dios escucha la oración del que suplica. O sea, Dios no solamente ama a su pueblo, hace obras maravillosas por él, sino que escucha a los que le suplican de corazón. O sea, está cercano para escuchar las necesidades, para conocer los corazones, para escuchar de aquel que le suplica. Es un Dios cercano que está siempre escuchando, atento a sus hijos. O el Salmo 32, donde habla de que Dios es un Dios providente, que mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. No hay ninguno al que Dios no esté mirando y conociéndole, amándole. Aunque viva lejos de Él, aunque viva en el pecado, Dios desea que se convierta, que le conozca, que le ame, pero no abandona a ninguno, los conoce a todos. Observa a todos los habitantes de la tierra. Él modeló cada corazón y comprende sus acciones. Entonces Dios es un Dios que ha modelado cada corazón, que ama, que es providente, que conoce. Y precisamente allí, en el amor de Dios, en el amor tan inmenso que nos ama como a sus hijos, en el amor de ese Padre Celestial que es un amor eterno, misericordioso, bondadoso, bueno, es donde se entiende precisamente el hecho de que Dios corrija a sus hijos, de que Dios les castigue. Para entender bien esto, es necesario entender, primero que todo, ¿qué entendemos cuando decimos que Dios castiga a sus hijos o les corrige? No significa, ni lo miramos, a veces podemos entenderlo de pronto de una manera desfigurada, una manera simplemente humana, de pensar el hecho de que alguien se enoja con sus hijos, con otra persona y le corrige con ira, con odio a veces inclusive. Muchas veces el castigo está relacionado con el odio. El castigo para aquel que merece, que es culpable, y entonces hay que infligirle un castigo, y muchas veces con odio, con ira, con venganza, como si se alegrara a alguien castigando a otra persona. Pero no así en Dios. En Dios no puede haber ni injusticia, ni ira, no puede haber en Dios mucho menos deseo de vengarse de sus hijos, de su pueblo, al que ama, de la creación que ha hecho, el corazón que Él ha modelado, sino que en Dios el castigo se entiende por el amor, porque es precisamente del amor de donde brota. En Dios
es igualmente infinito, su amor y su misericordia como su justicia. Y precisamente porque ama, quiere corregir a sus hijos, les castiga, no injustamente, sino que a veces Dios, por medio de un pequeño castigo, de una pequeña prueba, de una pequeña corrección, hace que el hombre que se está alejando de Él, que vive en el pecado, que se ha olvidado del amor de Dios, que vive lejos de Él, se dé cuenta de cuánto le necesita. Como dice allí, te escondí mi rostro, como decía el pasaje que leímos al inicio. Y le escondí su rostro, ¿por qué? Porque quería vengarse de Él, porque se había alejado, porque le había traicionado, como sucedía con el pueblo de Israel constantemente, que terminaba adorando a dioses hechos por ellos mismos, que desconfiaban de Dios, de Moisés, que le había liberado Dios a través de Moisés, que les había concedido tantas gracias, y volvían otra vez a olvidarse de Él, en la idolatría, en el pecado, desconfiar de Dios, desear otra vez los bienes que tenían en Egipto, que eran poco, la esclavitud que vivían allá. Y Dios, para mostrarles su amor y su misericordia, y para que se dieran cuenta de la necesidad de Él, y para que volvieran su rostro hacia Él, los atraía con amor y muchas veces permitía castigos, correcciones, para que ellos se dieran cuenta de su pecado y con la gracia de Dios reconocieran su miseria. Y Dios les concediera la gracia de la conversión. Entonces Dios, cuando permite un castigo, cuando permite una corrección, no lo hace como muchas veces lo hacemos nosotros los hombres, sino que lo hace por amor. Y solamente allí se debe entender correctamente como una corrección amorosa de Dios, como Dios que ama tanto a sus hijos, que les corrige cuando van por el camino equivocado. ¿Qué padre que ama a su hijo no le corrige si ve que su hijo está en el error? Si de verdad le ama, le hace salir del error. Si no le ama, no le importa lo que suceda con su hijo. Lo dejará perderse, lo dejará extraviarse en el mundo, en el pecado, en las cosas malas. No le advertirá, no le llamará la atención, porque no le importa preocuparse por él. Pero cuando le ama, se preocupa por él, le corrige, le llama la atención, le enseña. Cuando se está desviando por un camino, lo llama, lo atrae, le dice por ahí no es, le corrige. Y a veces le castigará. Pero Dios nunca con injusticia, sino justamente. Y Santo Tomás esto lo explica muy hermosamente, y él dice, Dios nos puede castigar en dos aspectos, en los bienes eternos o en los bienes temporales. Dios en los bienes eternos nunca nos castiga sin culpa. ¿Cómo nos castigaría Dios, por ejemplo, con los bienes eternos con culpa? Quien peca mortalmente y permanece, por ejemplo, en el pecado, será castigado con la vida eterna. Es lo que el Señor enseñaba después en el Nuevo Testamento en Mateo 25, que cada uno recibirá según sus obras. Y los que vivieron para una vida lejos de Dios, con sus malas obras, serán castigados con el fuego, con el fuego eterno del infierno, que en el fondo es una autoexclusión. El hombre mismo que decidió vivir lejos de Dios y no escuchó sus llamados amorosos, ni dejó que le tocara su corazón, ni se convirtió aunque Dios le estuviera dando la gracia para ello. Rechazó todos los bienes que Dios le concedió. Y Dios no castiga en los bienes eternos si no es con culpa. Si el hombre que se pierde, se condena y recibe el castigo eterno, lo recibe justamente porque vivió en el pecado, lejos de Dios y nunca se arrepintió de él. Y a veces Dios puede castigarnos en los bienes temporales, dice Santo Tomás de Aquino. Y en los bienes temporales a veces puede ser sin culpa, pero nunca injustamente. A veces será para que, padeciendo algo en los bienes temporales, podamos nosotros regresar hacia Dios con mayor intensidad, desapegarnos de las cosas del mundo a las que a veces podamos estar apegados, dejar de poner la confianza o dejar de estar preocupados de tantas cosas del mundo, sabiendo que Dios es providente y Padre y puede concedernos más todavía, porque a veces las cosas del mundo se nos pueden apegar a nuestro corazón. A veces nuestro corazón puede estar tan entretenido en las cosas del mundo que se vaya olvidando de las cosas de Dios y ya no anhele la santidad,
Ya no anhele la vida de la virtud, ya no anhele conocer más de Dios cada vez más, amarle más profundamente, estar con Él en la oración, descuidar o no la oración, el apostolado, las actividades del movimiento, dejar de participar en el grupo de oración, dejar de ir a apostolados, a los retiros, por estar atento a las cosas temporales, olvidándonos completamente o descuidando en nuestro corazón el fuego del primer amor que Dios ha encendido en nosotros. Entonces Dios a veces puede permitir esos castigos en las cosas temporales para que nosotros nos desapeguemos de ellas, dejemos de confiar en ellas, inclusive dejemos de confiar en nosotros mismos, en nuestros talentos, en nuestras seguridades, en nuestros conocimientos, para aprender a conocerle más a Él, depender más de Él, confiar más en Él, amarle más a Él, no poner nuestra confianza en las cosas del mundo, sino nuestra confianza y nuestro amor en Él. Entonces Dios, porque nos ama, nos corrige. Dios, porque es un Padre amoroso, fiel, providente, que conoce cada corazón porque Él lo moldeó, nos corrige, nos enseña, nos va formando. Y siempre es con un amor de Padre, porque no desea el mal para sus hijos, sino que desea lo más grande, les ha dado todo, nos lo ha concedido todo, especialmente a su Hijo Jesús. Entonces, entender bien esta parte de que Dios, evidentemente en el Antiguo Testamento en algunos momentos se le representaba como con características y con atributos humanos. Un Dios que se llena de ira, un Dios que se arrepiente de haber creado al hombre, un Dios que se olvida o pareciera que se olvidara de su pueblo, un Dios que se enoja y al que las personas le tienen miedo, pero porque todavía no ha llegado a la plenitud de la revelación. Y en aquellos momentos se presentaban algunas características de Dios, como por ejemplo su justicia, a veces de una manera, dice el catecismo, imperfecta y siempre progresiva. Entonces se iba comprendiendo cada vez más qué significaba de Dios su bondad y su amor y su misericordia y su justicia, hasta el punto en el que ya nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento nos revelará completamente la bondad, la paternidad, el amor de Dios y cómo Dios es Padre, sin por eso dejar de ser justo, sin por eso dejar de corregir a sus hijos, sino que antes por el contrario, que les ha dado todo su amor, toda su misericordia y que lo que desea es un corazón que esté enamorado y amante de Él. Entonces termino leyendo esta cita bíblica de Hebreos 12:5, y dice así: habéis echado en olvido la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no menosprecies la corrección del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque a quien ama el Señor le corrige, y azota a todos los hijos que acoge. Sufrís como para corrección vuestra, como a hijos os trata Dios. ¿Y qué hijo hay a quien su padre no corrige? Y continuará hablando después en la carta a los Hebreos de la corrección de Dios, que se debe entender en el amor que Dios tiene, que corrige a sus hijos porque los ama. Entonces, alegrémonos del Padre tan grande que tenemos y dejémonos corregir por Él, dejémonos amar, dejémonos que el Señor corrija en nosotros aquello que necesitamos, para que nuestro corazón se desapegue de las cosas del mundo, de las cosas que todavía nos cuesta renunciar como misioneros, y sea solamente para Él, con confianza, dejándonos amar por su amor eterno. Vamos a orar entonces, pongámonos en la presencia del Señor, de este Padre misericordioso, y supliquémosle que no seamos hijos rebeldes, que no aceptan la corrección de amor que el Señor quiere hacernos, sino que seamos hijos confiados, dejándonos amar por Él, dejándonos corregir por este Padre amoroso, para que nuestro corazón cada vez más el Señor lo una al suyo, lo transforme, lo purifique y nos conceda un celo ardiente por la salvación de las almas, un celo ardiente para darle gloria a Él y hacerle conocer en todas las almas, para que todos le puedan amar a este que es un Padre amoroso. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios.